Pero ¿ven la presentación o no? Cindy me dice que solo escucha audio, que no la ven. Yo puedo verla. Lo tengo en mi pantalla. Patrones de conocimiento, teoría bárbara. Yo qué hago, comienzo, no tengo... Chequemos que todas puedan verlo primero. Sí, que todas puedan ver la presentación. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Daniela Hidalgo, y sí puedo ver la presentación. Ya, perfecto, gracias. Bueno. Sí, Cindy también dice que la ve. Yo estoy viendo ahora a Paola. ¿Paola, usted ve la presentación? Sí. ¿Sí la ve? Ah, aquí no va. Ahora se ve. Ya, bien, perfecto. Ángela Priscila también la ve. Así nomás con los dedos, chaval, perfecto. Ve, Cindy también está diciendo que la ve. Estamos súper. ¿Todos lo ven entonces? Ya, podemos comenzar. Comencemos. Ya, sí, comencemos. Bueno, muy buenas tardes. Abdul, perdón, yo te pediría que hicieras una breve presentación tuya para que te conozcan más las colegas que están asistiendo a la videoconferencia. Excelente. Y para ver si esperamos un segundo también y si las colegas de Venezuela pueden conectarse. ¿Ya? Ya, bueno, mi nombre es Abdul Hernández, soy enfermero, soy de nacionalidad cubana, hace 5 años en Chile, radicado, tengo un magíster en enfermería, soy doctor en ciencias y llevo trabajando como visa desde sus inicios y mucho antes que fuera visa y fuera todo. Aproximadamente como 14 años trabajando con la Erika y con Cecilia en estos cursos y en investigación. En este minuto estoy de investigador y docente de la Universidad Autónoma de Chile, en un cargo que se llama Teaching in Chile, y profesor de la Universidad Fines Terrae también aquí en Chile. Y bueno, mi área de experticia en investigación científica es infecciones de transmisión sexual, investigación formativa y traslación de conocimiento y ciencia y filosofía en enfermería. Son las áreas que más o menos he estudiado y he desarrollado algunas publicaciones. Y eso. Casi siempre imparto esta conferencia de la teoría de Bárbara Carter en la praxis, ¿no? A este curso de proceso de enfermería y sistema de estandarización. Porque, digamos, es una teoría que a nosotros nos gusta porque nos hace sentido en cómo uno piensa la enfermería como ciencia de disciplina. Y cuando uno habla de proceso de enfermería, pues inevitablemente tiene que meterse en las fases, digamos, un poco teóricas y filosóficas y científicas de la enfermería, porque el proceso de enfermería es considerado un método, es uno de los métodos de la ciencia, de hecho es uno de los más que se ha utilizado en América Latina, y esta teoría nos permite un poco a entender desde un punto de vista, desde el saber, desde el conocimiento, bueno, filosóficamente hablando desde la epistemología, a entender desde una mirada, digamos, más reflexiva la enfermería, desde lo epistemológico. Esta es una teoría que se desarrolló, espérate, me están diciendo que ponga video, espérate un segundo, ya, para compartir webcam. Ustedes ven ahí la presentación, ¿cierto? Ahora sí. Ya, se ve bien viejo, dice el técnico. Eso, pues, ya. Y ya, por eso, o sea, es un poco la teoría de Bárbara Praxis, un poco para, digamos, para justificar la práctica y el método del proceso de enfermería y el método EVE
para justificarlo en la práctica, digamos, en la práctica clínica, en la gestión, en la investigación y en la formación. Esta es una teoría que surge desde un proyecto de tesis doctoral de Barbara Carter en el año 70 y tantos, final de los años 70, y ella publica este aumento de esta teoría en una revista de impacto en esa época, y desde ese tiempo esta teoría, yo diría que los últimos 10 años o 15 años ha tenido un gran impacto, sobre todo en el mundo académico, en enfermería. Se utiliza mucho en los programas de posgrado, magíster y doctorado en Norteamérica, quizás por el sentido epistemológico que tiene esta teoría. Bueno, ese es el contexto más o menos histórico de la teoría de Barbara Carter en la praxis, y me gustaría empezar. Si no tienen alguna duda, pueden preguntar. No sé cómo, si ya se enseña, no sé si la Cecilia me va o a las preguntas al final, como ustedes quieran. ¿Las preguntas al final? ¿Sí? ¿Escucho? ¿Me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? ¿Me pueden escuchar? ¿Escuchan? Ya, al final, ok. Listo, al final esto. Bueno, para entender esta teoría, que está escrita en inglés, hay que entender la diferencia entre knowing, ¿ya?, y knowledge. Son dos términos en inglés que knowing significa conocimiento, y knowledge, knowing significa el conocimiento, y knowledge significa, knowing significa saber, knowledge significa conocimiento. Y esta teoría, el nombre es Pattern of Knowing, y esto se puede sustituir al castellano o al español como patrones de conocimiento, patrones cognitivos y patrones de los saberes. Esta teoría funciona o trabaja o aborda desde esta perspectiva, desde lo cognitivo, desde los saberes y desde el conocimiento. Y lo otro importante al empezar a estudiar esta teoría es la diferencia que hay entre uno y otro según Barbara Carter. El knowing es el saber, y es aquel tipo de saber que usted no comparte, que lleva adentro, es un saber ancestral, es un proceso ontológico propio de la persona, es dinámico y es cambiante, tiene que ver mucho con sus experiencias de vida, sus expectativas, sus experiencias previas, etc. Esto es un saber, el saber es algo particular e individual, mientras que el conocimiento es aquel saber que usted comparte, ¿ya? Y lo comparte fundamentalmente desde los diferentes patrones. Si habla desde la ciencia, lo comparte con publicaciones, con libros, y desde lo personal usted puede compartir, desde que algo que usted sabe lo comparte en reuniones, etcétera, se convierte en conocimiento, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre, digamos, el saber y conocimiento en esta teoría. El saber es particular y el conocimiento es algo que se comparte. Desde esta perspectiva, Barbara Carter respondía, o sea, la pregunta que guió la construcción de su teoría es, ¿qué se necesita para tener una praxis de excelencia? ¿Qué necesitan los enfermeros y enfermeras para tener una praxis de excelencia? ¿Ya? Y el concepto, digamos, esencial aquí es la praxis, ¿ya? Y ella decía que para que un profesional de enfermería tenga una praxis de excelencia necesitaba tener saberes y conocimientos empíricos, saberes y conocimientos éticos, saberes y conocimientos estéticos y saberes y conocimientos personales. Y todos estos patrones, también es importante saber que el concepto de patrón es algo dinámico, es algo cambiante, es algo que no tiene frontera. Estos patrones, para estudiarlos, se estudian fragmentados, pero en la cotidianidad ella decía que esto era muy, muy difícil de desarticular. O sea, todos se manifiestan en su conjunto en la práctica asistencial y clínica. Pero lo esencial de esta teoría es que existen 4 patrones, según Carter, después se agregó otro más con Jimmy Graham en el 2011, que están en lo ético, lo empírico, lo estético y lo personal. Lo empírico es la ciencia de enfermería, lo ético es el componente moral, el estético es el arte de la enfermería, y lo personal es experiencia personal.
Hay otros patrones que se han visto desde, o otros saberes de que se han visto en la enfermería, como la experiencia, la intuición, la ignorancia, que es el punto de partida para la generación de conocimiento, y saberes sociopolíticos. O sea, esta tendencia no es nueva en la enfermería. La enfermería se ha navegado, ha producido desde el conocimiento otros tipos de saberes que se han manifestado en la literatura de ese tema. Para empezar, vamos a estudiar patrones, patrón por patrón, y el patrón, como su nombre lo indica, es algo es algo sistemático. O sea, esta estructura que ustedes ven ahí, no sé si la visualizan bien, de todas maneras el PPT lo van a tener, la presentación. Esto es algo que ocurre en todos los patrones. Esta estructura que tiene este patrón lo tienen todos. Vamos a empezar por el patrón empírico, que es el más sencillo. Todo patrón parte por dos preguntas que, digamos, que ayudan a entenderlo, qué es esto y cómo funciona, ¿ya? Y esto, por ejemplo, cuando usted está estudiando un tema nuevo, usted se está preguntando, digamos, en este mismo instante usted se está preguntando qué es esto y cómo funciona la teoría de Alvar-Carpenter. De ahí parte el patrón empírico. O sea, ustedes en este minuto están aplicando el patrón empírico. ¿Cómo funciona la teoría de Carpenter? Estos patrones tienen una forma de saber, que está en azul, estructuración y explicación. Ustedes en este minuto, de forma muy particular, se están estructurando y se están tratando de explicar esta teoría mentalmente, y después lo van a estudiar, etcétera, y tiene una forma de replicarse desde el conocimiento, perdón, una forma de manifestarse desde el conocimiento, que es la replicación y la validación. Después lo vamos a explicar con ejemplos. O sea, tiene una forma de manifestación en el saber, tiene una forma en el conocimiento, en este caso el patrón empírico desde el saber se estructura y se explica, y desde el conocimiento se replica y se valida. Tiene una forma en la cual este patrón llega a la práctica clínica, a la praxis, es mediante teorías y modelos, y tiene una forma de manifestarse en la práctica. ¿Cómo usted se da cuenta que alguien tiene un patrón empírico muy desarrollado? Pues a través de la competencia científica. Ahora, ¿qué significa que un profesional tenga competencia científica desde esta teoría? Pues que tenga saberes estructurados, que sepa explicarse, que tenga una replicación y validación, y que su práctica esté guiada por teorías y modelos, ojalá disciplinares, fundamentalmente. Aunque hoy en día se está hablando mucho de interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, yo creo que no hay interdisciplinaridad si usted no tiene bien definida cuál es su disciplina. ¿Ya? Esto es fácil, esto está. Digamos, usted necesita estructurarse saberes de farmacología, de anatomía, de todas las ciencias básicas y toda la gestión del cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está. Lo difícil es esto, porque esto se logra desde el patrón empírico, mediante las publicaciones, mediante revistas de alto impacto, mediante libros, etcétera, congresos. Y eso es lo más difícil, porque esto se hace mediante la investigación científica. Por lo tanto, para resumir, la competencia científica desde este patrón necesita estructuración y explicación, que eso se tiene, si no somos profesionales. Replicación y validación, necesita investigar, replicar y validar todo ese conocimiento que se genera desde la disciplina a través de las teorías y los modelos disciplinares e interdisciplinares. Esto es a grandes rasgos el patrón empírico. El patrón ético tiene la misma estructura y funciona. O sea, comienza con dos preguntas: ¿es correcto? ¿Es esto responsable lo que estoy haciendo? Y tiene que ver con el componente moral. Esto, mediante el saber, se manifiesta a través de la valoración y aclaración. Usted, cuando tiene algún dilema ético en la práctica clínica, trata de valorar y aclarar esos valores que usted tiene referente al dilema o al hecho que está ocurriendo desde el punto de vista ético. ¿Ya? Hice bien lo que estaba haciendo, no hice bien, ¿por qué lo hice? ¿Es responsable la actitud? Esas son cosas que usted internamente, desde los saberes, se pregunta y se cuestiona. Y desde el conocimiento se manifiesta a través del diálogo y la justificación. O sea, usted puede tener un dilema ético en la práctica clínica
y esto lo lleva, por ejemplo, el Comité de Ética de la institución, esto lo puede publicar, usted justifica esto y se convierte estos saberes en un conocimiento. A la vez que usted comparte estos saberes, después que lo valora y lo aclara, pues usted lo comparte a través del diálogo y la justificación. La forma en que se manifiesta esto en la práctica clínica es un componente ético-moral. En la medida que usted valora y aclara estos componentes éticos, dialoga y justifica su accionar mediante principios y códigos éticos de la institución, pues usted está, digamos, con un componente ético-moral en su práctica asistencial, ya sea clínica, de gestión, de educación. Bueno, estos son algunos de los principios de las formas de expresión del conocimiento ético, es lo mismo que expliqué, no voy a detenerme en esto, y me gustaría seguir al patrón personal. Ya esto es un poco más difícil porque son patrones que están presentes en la cotidianidad, pero cuesta entenderlos desde la teoría. Como es un patrón, tiene la misma estructura de los anteriores, funciona a través de dos preguntas desde lo personal. Hago lo que conozco lo que hago, o sea, tiene que ver con interiorizarse desde el punto de vista, digamos, personal. Tiene una forma desde el saber que es a través de la apertura y la concentración, y esto se puede lograr, esta apertura y concentración se puede lograr con ejercicios, yoga, concentración, meditación, etcétera, haciendo ejercicios, cualquier actividad que le permite una apertura consigo mismo, una concentración consigo mismo. Y tiene una forma de manifestarse en la práctica, desde el conocimiento, perdón, que es a través de una respuesta y reflexión. O sea, estas reflexiones que se hacen desde aspectos genuinos, personales de uno mismo, donde pueda usted a través de una armonía consigo mismo puede armonizar al otro, ¿ya? Y usted puede convertir la práctica que usted hace o puede convertirse en un uso terapéutico de uno mismo. Usted cuando a través de su ejemplo, de su concentración, de su reflexión, de sus respuestas, puede hacerse uso terapéutico de uno mismo. Esto es un ejemplo muy cotidiano de cómo este patrón no se manifiesta en la práctica, cómo no se manifiesta. A veces uno va a una clínica, a un hospital, y le va a preguntar a una enfermera algo, y esta enfermera le contesta de forma desagradable. Dice, no, yo no quiero que me pregunte. Y usted dice, esta señora tuvo un mal día. Esto es un ejemplo de una enfermera que trata sin estar en armonía consigo mismo, sin conocerse a sí mismo. Es imposible que usted no esté en armonía y conociéndose a usted mismo pueda brindar un cuidado y por lo tanto tener una praxis de excelencia según el enfoque de esta teoría. Una de las frases que usaba Carper, uno no sabe quién es, simplemente lucha por saber quién es. Este saber es un proceso de estado simbólico en relación con otros seres humanos. O sea, el saber personal es un saber interactivo, ya es dialógico, y de concebir a los seres humanos como personas. Ese encuentro entre yo y usted no es mediado mediante categorías conceptuales o abstracciones particulares de una totalidad compleja orgánica. La relación es de reciprocidad, es un estado del ser que no puede ser descrito o experimentado, solo puede hacerse realidad. O sea, esto es un pensamiento medio fenomenológico, y Lacan decía así, que son estados. El saber personal es un estado que solo puede ser experimentado a través de las experiencias vividas con el otro, y ese otro es el paciente, que uno está cuidando, se entiende como familia y comunidad. Desde el punto de vista estético, bueno, después si tienen preguntas al final, preguntas sobre el personal. El saber estético también, el estético, cuando uno entiende el concepto estético, inmediatamente le viene a la mente que lo estético es lo bello, ¿ya? Y no es así. Estético, la definición de estético tiene que ver con, se traduce al griego. Estético viene del griego de ponerse en el lugar del otro, de interpretar. Lo estético significa en el griego interpretación. Desde la Carper, ella concebía el patrón estético tratando de elucidar mediante dos preguntas: ¿qué es esto? ¿Qué es esta experiencia que estoy viviendo con el otro? ¿De qué modo esta experiencia puede ser significativa para mí como persona y como profesional? Tiene una forma de
de verse en el saber, que es apreciación e inspiración, y tiene una forma de manifestarse desde el conocimiento, que es la visualización y el ensayo, que es como una obra de arte. Ella plantea que el cuidado es como una obra de arte, y de hecho se manifiesta en distintas manifestaciones artísticas, pero ese ensayo de cuidar al otro es la forma en que se manifiesta en la práctica, se manifiesta desde el conocimiento de este patrón. Y la forma en que usted puede transformar el arte en actos y el acto en arte es la forma en que se manifiesta esto en la práctica clínica. Y esto ocurre a través del criticismo. O sea, usted cuando ve una obra empieza a enjuiciar esa obra literaria, de teatro, de cualquier manifestación artística, y usted sencillamente hace crítica a esa obra, una crítica constructiva, por supuesto. Pues esto también es la forma de lo que se lleva este patrón a la práctica clínica, que es a través del criticismo. Hay un video en internet que a mí me gusta ponerlo siempre en los cursos, en este curso, para entender un poco el saber estético. Es un enfermero brasileño que está canalizando una vena a un niño, y este niño es una experiencia, canalizar una vena a alguien siempre es una experiencia dolorosa, una experiencia traumática, sobre todo para un niño. Sin embargo, este enfermero logra, a través de su práctica, logra transformar el acto de administrar un medicamento endovenoso, de funcionar una vena que es doloroso, en el arte de que el niño ría. O sea, convierte una experiencia dolorosa en una experiencia satisfactoria, digamos, hermosa en sí para un niño, a través de gesticulaciones y mímicas de mono, y el niño sencillamente durante toda la experiencia lo que hace es reírse y disfruta mucho con el padre, mientras el enfermero es una especie de payaso en el buen sentido de la palabra, porque logra transformar esta experiencia negativa en una experiencia positiva para el niño. Esto en sí es el saber estético. Claro, para tener el saber estético usted necesita también conocimiento empírico, necesita saberes y conocimientos éticos, también necesita estar en armonía con usted mismo desde lo personal, si no, no puede, digamos, manifestar, transformar el acto en arte y el arte en acto en la práctica clínica normativa. Y por último, y bueno, aquí hay una definición del saber estético, y lo que decía, sustantivo que deriva del latín y el griego referente a las percepciones, es la habilidad perceptual de la apreciación artística, es apreciar otro. Adjetivo que identifica los objetos o experiencias artísticamente válidas, coherentes en la forma y en la esencia, transmite significado más allá de los elementos formativos y evoca una respuesta. Eso a grandes rasgos lo que es el estético. El arte de enfermería es la configuración sincrónica de las enfermeras a la narrativa de los movimientos, una forma que transforma las experiencias en un área que de otra manera no será posible. La configuración es espontánea en el momento e intuitiva. O sea, estas cosas son espontáneas, son intuitivas. Arte. Bueno, estos son algunos de los significados conceptuales del arte en enfermería según Johnson, que está relacionado con este patrón. Y por último, quería hablar sobre el patrón emancipatorio. El patrón emancipatorio no lo hizo la Carper, lo hizo Chigi Kramer en el año 2011, y trata de forma general de agrupar los otros patrones. Chigi Kramer dice, bueno, ¿cómo usted logra emanciparse? Bueno, logra emanciparse a través de los saberes y conocimientos. Y esta emancipación, que no es izapado, esta es una emancipación desde lo epistemológico, parte también como patrón en sí, como qué se necesita cambiar, cuáles son las barreras a la libertad, parte de qué cambio se necesita. Hay que recordar que si usted estudia todo el desarrollo epistemológico de la enfermería, o sea, el desarrollo de los años 50, de las teorías de enfermería, lo que sí ha marcado el desarrollo teórico de enfermería es su intencionalidad de demostrar que no somos, digamos, una profesión añadida a la medicina, no somos unas ciencias médicas, no somos ayudantes de los médicos. O sea, este desarrollo teórico de su inicio tuvo un carácter emancipatorio en sí.
Todas las enfermeras, de hecho, casi todas las teorías de enfermería, pocas tienen enfoques biomédicos. Casi todas tomaron constructos y preceptos de la psicología, de la antropología, de la etnografía, inclusive hasta la teoría de la complejidad de la teoría de la atómica de Albert Einstein. ¿Ya? Y ha tenido este desarrollo teórico un carácter emancipatorio. Y esto también trató de llevarse a cabo cuando Ching y Kramer trataron de agregar un patrón, un patrón que lo llamaron el patrón emancipatorio, y porque la enfermería, como es una carrera, digamos, una disciplina evidentemente femenina, y la mujer generalmente en la historia del mundo occidental ha sido discriminada, por lo tanto la emancipación, el empoderamiento es un tema importante, por lo tanto ellos quisieron manifestar desde lo teórico y desde esta teoría. De la misma forma, desde el saber hay una crítica y visualización desde el emancipatorio y cómo se manifiesta a través de una equidad social y de empoderamiento de las enfermeras. Esto se logra o se lleva a la praxis mediante un análisis crítico y ella dominó que la forma que definió de cómo se manifestaba esto en la praxis lo denominó praxis. ¿Qué cosa es la praxis para Kramer? Pues es la totalidad de estos patrones, tanto el estético, el empírico, el empírico, el ético y el personal. Cuando usted logra armonizar esto o llevarlo a la práctica, hablando desde la práctica clínica, pues usted puede, digamos que su práctica está empoderada desde el saber y el conocimiento. Bueno, también esta teoría ha intentado justificarse desde el movimiento de la evidencia. Un artículo de 2001, Jacqueline Faucil y Watson hablaban de la importancia de desarrollar evidencias desde estos patrones. Y yo sí creo, de lo que he revisado, que desde lo empírico se ha hecho harto, desde lo ético más o menos, falta desde lo personal, desde lo ético, y desde el empoderamiento, bueno, hay una corriente científica, una corriente paradigmática de enfermería que es la crítica social y los enfoques históricos que apuntan a el desarrollo de conocimientos desde este patrón. Bueno, esto es la Carper en su conjunto, faltaría el de Ching y Kramer, con los 4 patrones, faltaría el patrón número 5, y esta es la forma en que Ching y Kramer valoraron lo que decía anteriormente, de cómo desde el patrón empírico, ético, personal y estético contribuye a emanciparse desde el conocimiento y el saber en enfermería. Bueno, las razones para estudiar o aplicar esta teoría en enfermería, en el contexto latinoamericano, es crear una avanzada práctica de enfermería, importante en estos tiempos, muy distintiva de otras disciplinas, desarrollar el conocimiento y la práctica de manera conjunta. Esto es un tema que se ha discutido mucho, hay mucha evidencia al respecto sobre el vacío que hay entre la práctica clínica y el conocimiento. Lo que se da a veces en la universidad no es lo que se hace en la práctica clínica, ¿eh? Los estudiantes a veces se cuestionan, yo lo hice cuando estudié, ¿para qué me enseñaron tantas cosas que en la práctica clínica ni siquiera puedo aplicar? Y lo otro, de la importancia del desarrollo de los patrones de conocimiento, es proveer una identidad profesional y disciplinaria. O sea, esto es de enfermería, esto es distintivo de enfermería, nadie más tiene esta teoría, ni los médicos, ni los kinesiólogos, ni los matrones, esto es pura enfermería, y por lo tanto aplicar estas teorías, pues usted está cerrando filas desde lo disciplinario. Ya, esto es todo. Esto es todo, no sé si quieren hacer alguna pregunta. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No escucho nada. No escucho nada.
¿Aló? ¿Aló? Ya, ya, aquí tengo ¿me escucha? ¿Cuál es tu experiencia en la enseñanza de pregrado de esta teoría? Mira, nosotros enseñamos esta teoría en los cursos de metodología de investigación y enfermería basada en la evidencia. Es una teoría compleja, no es una teoría, a mí me costó harto entenderla, porque la estudié como en el 2009, 2010 y estaba todo en inglés. Pero lo complejo hay que hacerlo simple. ¿Ya? A mí me ayuda a entender la enfermería desde este punto de vista. Y me hubiera gustado, cuando estaba en pregrado, haberla conocido, digamos, para entenderla mejor desde guagua, no desde ahora. Yo ya soy un viejo. Y por eso, o sea, independientemente que tenga conceptos bien complejos, la esencia es simple, porque en la práctica, si usted la quiere llevar, usted necesita manifestarse desde 5 patrones. Necesita el componente ético, diga los buenos días, atienda bien a usted, con respeto. Necesita lo empírico, estudie harto, le decimos a la enfermera, estudie harto, párese, porque las enfermeras necesitan competencias tanto en medicina, en enfermería, en epidemiología. No hay ninguna otra profesión que necesite tantos conocimientos, tantas competencias. Por lo tanto, el empírico está ahí. Últimamente, o sea, el enfermero del siglo XXI, si no consulta artículos científicos, si no hace evaluaciones críticas de la evidencia, no va a poder tomar decisiones seguras y de calidad. Entonces, por ahí viene lo empírico. Y lo estético es ponerse en el lugar del otro, es entender las realidades del otro. Lo que pasa es que usted no puede entender las realidades del otro si usted no sabe quién es, y si usted no logra estar en armonía. O sea, hoy en día, que a nuestro juicio se vive apurado, con mucha ansiedad, yo creo que esta teoría desde ahí te enseña a sentarte, a meditar, porque indiscutiblemente para cuidar al otro, que es también complejo cuidar al otro, usted necesita estar en armonía con usted mismo. Y por lo tanto, eso es lo que enseña, es lo que le transmitimos a los estudiantes de pregrado. Y eso es la forma en que es la forma de emanciparse desde este enfoque teórico. Lo otro que me gusta de esta teoría es que habla de conocimientos y saberes. Hoy en día es la sociedad de conocimiento. O sea, todo el conocimiento es poder. Entonces, es una forma de llevarles a estos estudiantes de pregrado una forma de entender su realidad o la realidad personal o profesional que van a tener en su futuro desde esta complejidad de saberes y conocimientos. La experiencia ha sido satisfactoria. Yo he tenido buenas experiencias con la profesora Erika, tanto en investigación como en enfermería basada en la evidencia. No hemos tenido malas experiencias. Por lo menos a mí me ayudó para entender, para justificarme la enfermería basada en la evidencia, que es un enfoque biomédico positivista, y esta teoría ayudó a justificar el por qué debemos utilizar los modelos de evidencia, desarrollar evidencia desde lo estético, desde lo personal, desde lo ético, desde lo empírico y desde lo emancipatorio. Mira, el autónomo, respondiendo a la pregunta, y la aplicación la hacen en los restos de la actividad curricular. Bueno, mire, el término de la aplicación, no olvidemos que las teorías para aplicarlas hay que investigarlas. Vamos a partir de ahí. O sea, y en pregrado no podemos esperar que los estudiantes validen esta teoría mediante investigación científica, porque está más allá de sus capacidades y competencias y su desempeño. ¿Ya? Pero, digamos, esta teoría la damos con un enfoque paradigmático. ¿Ya? Y pudiera, como decía el autor, hay un sistema ahora no recuerdo la palabra, es como enlace de las asignaturas. Y en este caso, enfermería basada en evidencia es la asignatura rectora de la EPI, que es la manera en que uno enlaza la asignatura, por ejemplo, farmacología, microbiología, anatomía, las enlaza, y todas estas asignaturas tributan a una asignatura central, que es la que guía, y por eso los estudiantes
de esta forma se enlaza la malla curricular. Y es una teoría que pudieran adaptarse o entenderse desde las otras actividades curriculares. Ahora, la aplicación no. O sea, la aplicación hay que hacerlo mediante la investigación para demostrar que la teoría tiene una precisión empírica suficiente. Esto lo estamos utilizando a nivel filosófico nomás, a nivel de entender, de proyectar un paradigma, porque esta teoría es un paradigma, y estructurar, digamos, algunas asignaturas en base a esta asignatura. A esto, insisto, la aplicación es a nivel de posgrado. Desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Sí, hay que estudiarla. Yo le digo, a mí los patrones más difíciles de entender es el estético y el empírico, perdón, y el personal. Ya, me gustaría ver el video y ahí entendemos lo estético. Voy al tiro, a ver cómo, porque no me manejo bien en la... voy a buscar el link y se los voy a copiar. Ahí está el link del video. Les pido que lo vean y ahí cuando terminen de verlo me avisan y ahí lo comentamos. Si están de acuerdo. Me avisan cuando terminen de verlo.
Oye, viendo un video y ahí. Se puede cerrar temprano. A las 7 cierra la autónoma, así que hay que terminar eso la cierra, ahora la autónoma cierra a las 7. Meu filho, essa é a melhor forma de se colher um sangue, viu? Com esse Están viendo el video a las 19 horas. Están viendo el video con el tienda en el exterior. Listo. Esse é muito bonzinho, sabia? Sabia? Oh, meu filho, esse é muito bom. Tá gostando? Gostou daqui? Que vai dar um furinho aqui no teu braço, certo? Tá bom? Bem rapidinho. Ya. Pronto, acabou. ¿Me escuchan? Pronto. Acabou, acabou. ¿Me escuchan bien? Vamos tirar aqui, vamos tirar. Ya. ¿Dónde está? Miren, el patrón empírico, bueno, este enfermero, la habilidad que tiene para canalizar una vena. Es al tiro, al primer intento, con todas las desinfecciones. No, o sea, ahí se ve que hay una experticia, ahí está el empírico. ¿Dónde está el ético? Bueno, pues el padre le dio, le colaboró con el enfermero para que le canalizara la vena. Nadie que no haya, supuestamente le explicó al padre qué le iba a hacer. Que iba a hacerle, y por lo tanto colaboró el padre. Eso es tener en cuenta el patrón ético, o sea, explicar, entender. El estético, en la forma él que transformó esta experiencia negativa en una experiencia positiva, porque ¿cómo lo logró? Pues poniéndose en el lugar del niño. O sea, él se puso como un niño de 4 o 5 años, empezó a hacer como un mono, a hacer proyecciones, y eso es arte. Eso es arte. Solo entendiendo esa realidad desde el niño pudo transformar ese acto en arte. Y por lo tanto ahí está el componente estético. Ahora es imposible que esta persona haya tenido ese cuidado, esa praxis de excelencia, si no está en armonía consigo mismo, si no le gusta lo que está haciendo, si no se conoce bien. Y eso es patrón personal. Y todo esto, yo creo que esta persona, este enfermero, se ha empoderado. O sea, aquí vemos una práctica empoderada, porque ha cambiado, y de eso se trata el empoderamiento, de cambiar una práctica que es injusta, porque es injusto que un niño sufra cuando se le hace un procedimiento de enfermería. ¿Sí o no? Eso es injusto. Por lo tanto, empoderamiento está en el minuto que él cambia esta realidad con toda la totalidad de los patrones en cuenta, presentes, y él cambia él transforma esta práctica que es cosa, que es mala para un niño, en una práctica satisfactoria, una práctica agradable, y el niño la pasa bien. Entonces, ahí está el empoderamiento, el cambiar cuestiones, cambiar prácticas que no son necesarias. Es injusto que un niño sufra cuando tenga un procedimiento de enfermería. Ahí está el ejemplo de todos los patrones desde el saber y desde el conocimiento. En este video se puede visualizar. Claro, se necesita alta experiencia, se necesita empatía, se necesitan muchas cosas más que ¿vamos a entender? ¿Entendieron los patrones desde este video? Sí, muy necesario. Estoy de acuerdo con usted, Paula. Muy necesario la autorreflexión. La autorreflexión es el patrón personal. Es la forma en que usted desarrolla el saber. El autoconocimiento, transformémoslo desde el saber. Ahora, lo que hicimos con el video fue criticarlo. Esto es criticismo. ¿Alguna otra pregunta?
Es parte del estético. Ahora, hay actividades de autorreflexión, o sea, hay prácticas que estimulan la autorreflexión. ¿Ya? Y también están por el componente personal y estético. O sea, ejercicio de yoga, la meditación, hacer ejercicio, escuchar música, estas cuestiones es parte de lo personal. Y esto con este video los estudiantes lo entienden. El video del pregrado, yo creo que la pregunta fue muy acertada. La idea del pregrado, o sea, es transmitirles buenos ejemplos, es transmitirles una figura que ellos puedan seguir y que ellos puedan entender. Y esta teoría se los da. O sea, al nivel de pregrado. A nivel de pregrado. Por supuesto que es mucho más complicado si usted va a estudiarla y si usted va a aplicarla a la práctica clínica. O sea, aplicarla desde la investigación, ejemplo. Por ejemplo. O validarla, hay que validarla. Ya, pues si no tienen otra pregunta, porque hoy aquí es 11 de septiembre, dicen que hay barricadas y yo tengo que caminar 50 kilómetros hora. Así que, ya, está la Erika aquí que las quiere saludar. Un gusto, cualquier cosa, estamos conectándonos por email, no sé, como quieran. Ha sido un gusto, muchas gracias. Los dejo con la Erika, chao. Bueno, agradecer la participación de todas y un gusto poder también saludarla. Espero hayan tenido una videoconferencia que haya sido productiva y cualquier cosa también estamos en contacto por plataforma. La idea es que ya puedan ir haciendo sus trabajos. Las personas que sean de instituciones cercanas o docentes o clínicas pueden hacer los trabajos en colaboración. Ustedes pueden pedir juntarse en el chat y coordinar eso para trabajar en grupo. La idea es que no hagan el trabajo solas, sino que trabajen en grupo y cualquier duda nos preguntan a través de la plataforma. Así que, bueno, agradecer la participación de todos, darle las gracias al profesor Abdul por la sesión de hoy día y que lo pasen bien para el 18, bailen harto, pero no abandonen el curso tampoco, así que aprovechen. ¿verdad? Paola va a trabajar con Ángela Alarcón, excelente, y como les digo, y si se pueden juntar a trabajar es mejor, porque ahí dicen las chicas que ambas son docentes, excelente, porque son docentes, su trabajo de aplicación lo puede hacer en términos de la docencia y cómo podría a lo mejor implementar esto en la docencia, hacer el ejercicio de implementación ahí. Entonces, yo creo que ahí tienen... el curso cierra cuando entreguemos el trabajo final. Ustedes pueden, si ya vieron todos los contenidos, pueden dar la prueba mientras tanto. Y en el minuto que ustedes entreguen su trabajo, cerramos el curso. No hay una fecha, nosotros ya pasamos las 8 semanas, pero como vamos a cada uno al propio ritmo, la idea es que ustedes ahora se junten, hagan el trabajo y no deberíamos pasar más de 4 semanas para que podamos cerrar los trabajos y entregar los trabajos. Igual los trabajos van a quedar en la plataforma para que todos puedan tener acceso a ellos. Les pedimos su consentimiento informado para poder compartir los trabajos con sus compañeros, ¿no? Así que bueno, me despido, felices fiestas a todos, que puedan descansar también y estamos en contacto, nos vemos, saludos.